Saludos, señores, buenos días. Aquí estamos hoy lunes 30 de septiembre. Lo que pasó, como cada mañana. Miren, el tema de la justicia, que es un tema abarcante, espinoso, doloroso, terrible para una sociedad. Aquí en República Dominicana, producto de muchos factores, el hecho de que nos hayamos acostumbrado a los escándalos, el hecho de que una buena parte de la sociedad tiene poca capacidad reflexiva y el hecho de que otra parte se haya dado por vencida, provoca que escándalos tan terribles como los que afectan a la justicia no tengan a la sociedad crispada, aunque los medios de comunicación le asignan una importancia relativa a estas informaciones, y quienes comentan en la radio y la televisión también convierten estos temas en objeto de análisis o debates. Lo cierto es que este escándalo de la justicia, que generaría situaciones terribles en cualquier sociedad moderna, en República Dominicana, aunque preocupa, yo no veo que la opinión pública demande de acciones contundentes, y aunque tengo sospecha, no encuentro justificación para esto. Acciones contundentes en cualquier parte del mundo ya habían renunciado los líderes de la justicia dominicana, se habían ido a su casa. Pero en República Dominicana esto no ocurre. Y la verdad es que no hay posibilidad de que una sociedad marche medianamente sin que tenga a su disposición una justicia que opere, aunque sea precariamente, porque el hecho de que haya un juez corrupto, eso te lo encuentra en cualquier parte del mundo. Que un juez prevarique, eso te lo encuentra en cualquier parte del mundo. El que alguien recibe un soborno en cualquier parte del mundo. Lo que va a ser difícil que usted encuentre en cualquier parte del mundo es que el Procurador General de la República acuse a un grupo de jueces de estructurar una asociación de malhechores dentro de la propia justicia. O sea, organizar una estructura dentro de la propia justicia, y si es así, que alguien me lo diga, ¿dónde ocurre eso? Organizar una estructura en la propia justicia para garantizar impunidad a narcotraficantes, garantizar impunidad a sicarios y a gente que dirige estructura de sicarios. O sea, garantizar impunidad a gente que organiza gente para que mate gente por encargo, y organizar impunidad para gente que se roba los fondos públicos. Oigan, qué terrible es esto. Jueces que se organizan para garantizarle impunidad a gente que mata gente por encargo. Eso es terrible de lo que se está hablando en República Dominicana. Y eso, con una actividad persecutoria, bien, pero llegar al punto de que en la propia estructura que se encarga de fiscalizar la buena conducta de los jueces había un integrante de esa mafia. Un
integrante en la propia estructura que se encarga de fiscalizar la conducta y el buen desempeño de los jueces. Había un integrante. Y un integrante cercano a poderes, bueno, tan cercano a poderes, que él dice en un programa que él renunciaba del Consejo del Poder Judicial para irse a trabajar a la oficina de un ex procurador general de la República, que se adelantó rápidamente a desmentirlo. Pero ustedes pueden ver la dimensión de este problema, la dimensión terrible de este problema. Esto no es un tema de una acción delincuencial aislada de alguien y que lo persigue el Ministerio Público. No, señores, es que la Procuraduría General de la República denuncia la existencia de una trama, de una organización criminal en la propia justicia. En la propia justicia, una organización criminal. ¿Cuántos criminales envió a las calles esa organización? Si es cierto lo del Procurador General de la República. La sociedad dominicana ha estado espantada por la facilidad con que salen a las calles los delincuentes. Y aquí la actividad delincuencial crece como el espagueti aquel. Y todos nos asombramos o nos impactamos cuando sale la información, muchas veces de parte de la propia policía, de que ha sometido a este delincuente durante 4 ocasiones y que anda en la calle y acaba de matar a una persona en un asalto. Y lo han sometido en 4. Fue esa organización criminal dentro de la justicia la que lo mandó a la calle. Fue esa organización u otra organización criminal dentro de la justicia que lo está mandando a la calle por dinero, por soborno. Hay jueces que han renunciado. Miren, el juez de la Corte de Apelación, Manuel Ulises Bonelli Vega, dice, en una información que trae la prensa hoy, el Nuevo Diario, por cierto, dice que los delincuentes salen con facilidad de la cárcel porque el Ministerio no puede ser vista ni por los medios de comunicación, ni por la sociedad, ni por el liderazgo religioso, empresarial y político, que son los que dirigen la sociedad, junto con lo que construyen opinión pública, con los medios de comunicación. Esos 4 sectores son los que dirigen la sociedad, sobre todo en un espacio tan pequeño como el nuestro. Esos 4 sectores dirigen la sociedad. Esa situación no es para que nos despachemos con comentarios sencillos o que los medios de comunicación se despachen con la sola publicación de la información y que los empresarios o las organizaciones empresariales emitan declaraciones genéricas y asuman posiciones sin vínculos directos con el reclamo de que esto se enfrente como debe representar, o que los políticos solamente instrumenten esto como lo hace Luis Abinader hoy, que plantea que si el presidente de la Suprema Corte de Justicia
y el Procurador General de la República no van a cumplir con su papel, que renuncien. Eso no es tan tan sencillo como pedir una renuncia. Pero además, en esto yo sé que Abinader implica, y lo he dicho públicamente, quiere igualar al procurador con lo que ocurre en otro lado, porque el procurador lo nombra Danilo Medina, y si bañan al procurador bastante del lodo que afecta a la justicia, de alguna manera entienden la gente que maneja la lógica comunicacional y la estrategia de comunicación del PRM, entienden que salpica a Danilo Medina y ellos pueden ganar algunos votos con eso, pero no le hacen ningún servicio al país. No le hacen ningún servicio al país. Deberían estar apoyando algunas de las acciones. Por ejemplo, ellos diseñaron la línea de comunicación de desacreditar la acción del procurador frente a los jueces, porque el procurador no apeló lo de Félix Bautista. Bueno, aquello estuvo malo, lo de Félix Bautista, pero esto puede estar bueno, vamos a apoyar lo bueno y condenar los malos. No, de calificar aquello, aunque se pudra la sociedad. Aunque se pudra la sociedad, aunque se dañe, lo importante es ganar algunos votos, aunque esos votos sean totalmente insuficientes para tener un buen desempeño como candidato. Aunque esos votos sean insuficientes para tener, pero que se joda la sociedad. Lo importante es conseguir alguna ventaja política de esto. Pero esto va más allá del 16. El daño que se le está haciendo a la sociedad con el tema de la corrupción es tan terrible, oye, miren, es tan terrible que puede llevarse de encuentro el sistema democrático con todo y sistema de partido. Esta sociedad se está desgranando. Aquí todo el mundo quiere envolverse en una acción de corrupción por conseguir algún dinero. Y cuando digo todo el mundo, no lo digo en términos literal. Estoy usando una figura. Igual como lo digo con la justicia. No todos los jueces son corruptos. Aquí hay unos 500 jueces. ¿Cuántos son corruptos? 50, 100. Bueno, lo que pasa es que los corruptos tienen más poder. Porque ocurre que si es verdad todo lo que denuncia el Procurador General de la República, o ese entramado de corrupción tenía un enclave en el propio Consejo del Poder Judicial, en el propio Consejo. Y dice una de las juezas, según el presidente de la Suprema, ahora ella lo desmintió, una de las decisiones fue por dinero, pero las otras las tomé por órdenes superiores. Pero se habla de la distribución de dinero aquí, aquí y aquí. O sea, que la corrupción implica instancias superiores. Lo del sicario de Pedrobrán, el regidor de Pedrobrán, no fue un asunto que surgió ahora. Viene desde junio una preocupación con un Twitter de Jenny Berenice. Con un Twitter de Jenny Berenice. Y ahora se devela todo. Pero esto no es un tema que se conoció hoy. Pero lo venía denunciando la familia de los muertos, Juan Ubiere y todo esto. Bueno, de alguna manera estamos asistiendo a una Sodoma y Gomorra moderna que debe llamar la atención de una parte importante de la sociedad, porque simple y llanamente no hay ninguna posibilidad de que esta podredumbre no termine en una situación de caos social, aunque lo controlemos durante un tiempo.
Bueno, aquí estamos de domingo a domingo, como ya ustedes han podido observar en la presentación del espacio, y naturalmente, como de costumbre, este conversatorio con Domingo Contreras, que cada lunes y cada domingo hacemos llegar a ustedes. Buenos días, señor. Buenos ¿Cómo anda? días. ¿Todo bien? Bueno, camina. Donde parece no estar todo bien es en Francia. En Francia, previo a la apertura de la cumbre, hubo movilización de muchos europeos, movilizaciones agresivas en el propio París, de los dolores de hace unas cuantas semanas, reclamando acciones reales frente al cambio climático y la transformación que está sufriendo el hábitat como consecuencia de acciones imprudentes y agresivas del hombre hacia el clima o hacia el modelo de equilibrio climático. Bueno, buenos días. Lo primero, fíjate cómo había ya un ambiente en París como resultado de los acontecimientos que habían ocurrido antes y había naturalmente un exceso de la seguridad por también los jefes de Estado que iban a estar visitando y eso creó un clima inclusive de alguna manera de prohibir o limitar excesivamente las posibilidades de los reclamos de una serie de grupos que en el mundo son los principales motores del reclamo de las medidas de los gobiernos hacia el cambio climático y se vuelve a reiterar. Desde Kioto, que fue realmente cuando se reunieron en Kioto, se llegó a un acuerdo y ese acuerdo llegó a crear un mercado del carbono, un mercado que comenzó a estructurar una operación de investigación, de acción concreta, pero a medida que Kioto se cumplió y vinieron el resto de los acuerdos desde Copenhague, que ya llegamos en el 2008 a la crisis mundial, la atención de los jefes de Estado, del liderazgo mundial, se concentró en superar la crisis financiera. Como dicen un poco los ambientalistas, era más importante salvar los bancos que salvar la tierra. La tierra podía esperar, los bancos no tienen tiempo para esperar. Entonces, realmente, fíjate que la humanidad y el liderazgo mundial, frente a cualquier acontecimiento temporal, siempre aparecen los recursos para movilizarlo y actuar en la dirección que se tiene que actuar. Por suerte, de alguna manera, estamos llegando a esta cumbre con una acción vigorosa de los Estados Unidos, que siempre fue, de alguna manera, el país que no se adhirió, por ejemplo, a Kioto no se adhirió a Estados Unidos, había sido extremadamente importante. China, que es la segunda economía del mundo, siempre se ha considerado como una economía emergente y por lo tanto su tratamiento dentro del marco de estos convenios es diferente. Entonces, pero ahora estamos llegando realmente a un momento en que todo parece indicar, después, digamos, de las actuaciones que hizo Obama en Estados Unidos y la propia China, parece darse cuenta que se tiene que mover en otra dirección. No sé si vamos a terminar llegando a un acuerdo vinculante como se pretende, pero lo cierto es que todo parece indicar que en París habrá, de ese acuerdo alrededor del clima, se sacarán medidas, acciones que marcarán más claramente el compromiso del liderazgo mundial frente al tema del cambio climático. Es obvio que las necesidades de las economías son las que han estado determinando la actitud del liderazgo mayor del mundo frente a la necesaria protección del clima y a la demanda de enfrentamiento de aquellas acciones o aquellas derivaciones de la economía, ¿verdad? Como el tema de los gases invernaderos y demás. En términos digamos, de el rezago para enfrentar el tema. Ahora, están dadas las condiciones en las economías, sobre todo con el tema de Europa
y de Estados Unidos fundamentalmente, como para que ellos puedan tomar acciones que limiten las pretensiones de aceleración de la economía para proteger de la emisión de gases el planeta? Mira, las condiciones están dadas desde el punto de vista tecnológico y desde el punto de vista financiero, porque el tema que ha venido pasando es que ya el coste que está teniendo el tema del cambio climático en la economía mundial, el balance de ese coste ya es muy significativo para la propia humanidad y para la propia economía. Y la verdad es que también los países mayores beneficiarios de ese nuevo cambio tecnológico son los países más desarrollados, porque son ellos los que han ido desarrollando la tecnología o que tienen tecnología en proceso de desarrollo que quizás hoy no tienen la viabilidad financiera del todo por las normativas que existen. Y entonces tienen que agotar cierta patente que tienen para sacarle los beneficios económicos, pero están a la luz de generar nuevas herramientas tecnológicas que den al traste con una economía productora de dióxido de carbono en exceso, y que todos ellos saben que esos impactos que hemos ido acumulando progresivamente pueden que se hagan irreversibles. Quizás no hay que llegar a la alarma que algunos pensaban, pero cada vez más es evidente, el cambio del clima que tenemos. Entonces, evidentemente que frente a eso se ha estado trabajando. Hay muchos de los centros de investigaciones del mundo, Estados Unidos, Inglaterra, Japón, Corea, que han estado trabajando. Los propios Estados Unidos, Obama, bajo la administración Obama, desde ya hace 5 años, se dictaron una serie de normativas con plazos muy claros para la industria en términos de Obama aprovechó, por ejemplo, la crisis de la industria automotriz para generar autos más eficientes en los Estados Unidos, y eso es evidente que eso ha ido ocurriendo hacia la industria eléctrica, hacia otros sectores. Son cada vez, toda la industria electrodoméstica y la industria es cada vez menos emisora. Esa es la tendencia en la que se va trabajando. Entonces yo creo que desde el punto de vista de la economía, porque ahí yo creo que, como dice Al Gore, es una nueva civilización que se tiene que producir. Es un cambio cultural de tal naturaleza que es un cambio civilizacional. Ahora, quizás yo, desde mi punto de vista, eso no se va a producir como un acto voluntarioso del hombre, porque los grandes cambios nunca se han generado, o lo han generado grandes revoluciones, que ha sido básicamente el proceso como se ha transformado, pero también la tecnología, que es digamos, el principal motor de la revolución de estos tiempos, en la medida en que estos cambios tecnológicos, esta nueva tecnología aparezcan, que sean menos emisoras y que, por ejemplo, muchos dicen que estamos a la luz de la generación del plasma como generación de energía, que está muy avanzado todo este tema de investigación. Entonces, todos estos cambios que van a abaratar, porque además son cambios que abaratan los costos frente, digamos, a las fuentes energéticas actuales, en muchos de los casos. Entonces, son estos los que nos van a dar la oportunidad de generar ese cambio, digamos, desde los grandes centros de poder y tecnológico del mundo. Ahora, un país como República Dominicana, ¿cuáles son nuestras tareas en ese concierto? Porque nosotros estamos dentro de los estados, por ser una isla y en las condiciones que estamos, más afectada por el cambio climático. No tenemos mucho que aportar en la magnitud de lo que representa, pero tenemos una serie de tareas que son fundamentales. Nosotros, el cuidado de nuestra cuenca, que no estamos en el mejor momento, no pasamos un examen del cuidado de nuestras cuencas. No hablemos del cuidado de nuestros ríos y el nivel de contaminación que exhiben todos en todos los entornos urbanos. No hablemos de tareas que son importantes en cualquier sociedad, el manejo de la basura, el reciclaje. No hablemos del manejo del agua
como un recurso escaso, que ya entra en tensión su manejo, el despilfarro, el desperdicio, el manejo de la propia energía, que muchas de las sociedades se han ido moviendo hacia la eficiencia. Inclusive muchas de las sociedades no se atreverían a colocar una lámpara en alumbrado público de 325 watts, como nosotros lo realizamos en la actualidad. Es decir, la República Dominicana, que es un estado afectado por el cambio climático, debe desarrollar la calidad moral para exigirle al resto de los estados que lo afectan por la dimensión y el manejo de la economía, asumiendo su tarea. Tiene que asumir su tarea, tareas que además son fundamentales para la economía, agricultura, industria, para la salud. Un país que tiene 100 y pico de casos de dengue y todavía sale de que a decacharrizar. Decacharrizar es, saquen los cacharros de los patios, cuando lo que tiene que salir es a reciclar, pero no tiene que hacer operativo, eso se tiene que constituir en una tarea diaria. Así como un niño japonés, cuando hay un temblor, se tira de la cama, se pone el caco y se pone exactamente en el lugar que tiene que ponerse en la casa, porque ellos son un lugar donde hay terremotos. Se le ha enseñado a un niño cómo cepillarse, cómo comer, le han incorporado a su conducta el reaccionar frente a un aviso de terremoto. ¿Qué nosotros tenemos que hacer? Saber que vivimos en el trópico y que hay una serie de enfermedades que nos van a acompañar como resultado de vivir donde vivimos. Recibimos la ventaja, pero recibimos los desafíos, pero nosotros seguimos sin prepararnos para el medio que nos ha tocado, el clima que nos ha tocado, las condiciones, y seguimos 40 años atrás en el manejo de determinados factores como el caso de la basura. Mire, dice el presidente Medina a su llegada a Francia que el área del Caribe es vulnerable frente al cambio climático. Y lo dijo así digamos, sin entrar en detalles sobre el tema, aunque uno lo intuye en un concierto de islas, los ecosistemas de islas son frágiles porque no tienen alimentación o porque alimentación que reciben los espacios geográficos continentales, con grandes ríos, con grandes zonas boscosas y demás. Y además, porque tienen una geografía muy limitada y aislada, ¿verdad? Eso uno lo intuye. Pero ¿cuáles serían los elementos adicionales que definen esta fragilidad? Mira, te voy a poner 3 cosas que nosotros que ya lo hemos vivido. El aumento de los ciclones, así, mucho de esas tormentas que se generan precisamente por los cambios del clima. Su intensidad, su cantidad y su intensidad, aunque de alguna manera esta ha sido una temporada de menor actividad que la que vimos anteriormente. El tema de la lluvia, en una isla como la nuestra, el régimen de lluvia no lo determina la masa boscosa, no lo determina el territorio, a diferencia, por ejemplo, de un territorio continental como Brasil, Estados Unidos, México, Argentina. Muchos de los fenómenos de lluvia de nosotros dependen de fenómenos que ocurren en el mar. Y entonces nos vemos sometidos o a épocas muy lluviosas, en cambio, por ejemplo, que te cae una cantidad de milímetros de lluvia no esperado, que te termina generando una inundación o daño, o periodos de sequía muy prolongados. No se conocían, por ejemplo, nosotros hemos estado viviendo en una zona del país hasta casi 3 años de sequía, con un cambio en los patrones de lluvia muy severo. O fenómenos, por ejemplo, como del mar del Sargazo. Todos los que viven en la costa saben que las algas del Sargazo siempre llegaron a República Dominicana, pero llegaron en pequeñas cantidades. No llegaban todos los años, pasaban hasta 5 años. ¿Qué ha pasado? Bueno, con un ciclón cambió la corriente marina y dicen que varios de los factores que lo atribuyen a este momento
las temperaturas en el mar, hay un aumento de las temperaturas confirmado por la NOAA, la agencia de los Estados Unidos, y al mismo tiempo fenómenos como por ejemplo la llegada de mayor cantidad de nutrientes al mar han cambiado esos patrones marinos. Entonces, un cambio de corriente terminó trayendo a República Dominicana una cantidad de algas del sargazo no esperada, que de pronto nos afectó alguna actividad turística y nos generó una alarma, porque nos generó una nueva condición de desafíos para la que nosotros no estábamos preparados, porque habitualmente no era parte de ese desafío. Y entonces, la lluvia, las tormentas, fenómenos como esta de la sarga del sargazo, y por ejemplo, todos esos cambios de corriente para un país que vive de la playa, nos lleva arena, nos cambia las playas, nos genera una serie de desafíos, de nuevos costos en infraestructura que no estábamos previendo, y aumenta los costos y nos cambia la competitividad frente a otro mercado. Entonces, todos estos elementos van a formar parte del desafío que tiene la República Dominicana, que se ha venido trabajando para ver cómo nos adaptamos al cambio climático, pero evidentemente mientras eso esté en proceso y la gente no lo ve como un hecho concreto, ¿cuándo la gente siente que es así? Bueno, cuando llega una tormenta devastadora que deja daños extraordinarios, entonces la gente entiende que debe reaccionar. Pero es fundamental que la República Dominicana, que se ha comenzado a entender en un nivel, el hecho mismo de la presencia del presidente bajo cualquier circunstancia en París, es el claro compromiso de la República Dominicana, que tiene una comisión nacional para el cambio climático, que es uno de los pocos países que introdujo ya en su constitución el tema del cambio climático. Sí. Pero tú sabes que los dominicanos tenemos un problema entre la literatura y la realidad. Aquí siempre, si fuera por ley y por normativa, nosotros fuéramos uno de los países más avanzados. Pues nosotros tenemos un sesgo cultural en el que, como dice una alemana, las leyes son unas sugerencias, no un imperativo, de cumplimiento, que hace falta movernos en esa dirección como país. Digamos que hay una cultura institucional o una relación entre la institución y el interés que impide que las leyes se conviertan en normas y no en enunciado como ahora. Así es. Mire, digamos que a la luz de los resultados, ¿qué se puede esperar a la luz de los resultados anteriores? Si es que lo tenemos como referente, como experiencia, como razonamiento finalmente, ¿qué podemos esperar de esta cumbre? Mira, lo que más se llegó a avanzar era la creación del mercado del carbono, que era tratar de, a través de la reforestación, alcanzar un tema de captación de dióxido de carbono, porque los dos grandes secuestradores o sumideros son los árboles y el océano, y ambos lo hemos puesto en problemas. Entonces, más los cambios tecnológicos, pero yo creo que a la cumbre llegamos con una buena noticia, que las medidas que adoptó Estados Unidos a través de la administración Obama. Que como líder mundial, marca pauta. Estaba marcando pauta y puso unos parámetros. La Unión Europea había sido siempre la líder de todo este proceso. Estados Unidos ha llegado en las mejores condiciones a esta cumbre de París. Entonces, obviamente, era fijar una meta de reducción de dióxido de carbono. Y esas metas se podían haber programas para los países de las economías emergentes, que son los que menos recursos tienen para adaptarse a nuevas tecnologías, por los costos que implica la inversión en moverse en esa dirección, desarrollar determinados programas como un fondo verde que se pretende que genere una serie de proyectos que se muevan en esa dirección, y que se fijen metas que muevan, porque a diferencia nuestra, que sean vinculantes, no creo que vayamos a llegar todavía ahí, a París, pero el hecho de que se genere un compromiso en firme, que genere cualquiera de estos mecanismos,
independientemente de que haya que esperar la próxima cumbre para reafirmarlo. Yo siento que es alentador en el marco de lo que hemos visto con anterioridad en las otras cumbres, donde realmente el desaliento, la desesperanza, fueron lo que marcaron la lo que conclusión. marcaron las conclusiones de esas cumbres. Digamos, los actores del movimiento ambiental mundial salieron con las alas rotas de esos procesos. Ahora, después vimos realmente Estados Unidos como alentó el proceso y se siente que hay cierto espíritu de la posibilidad de establecer elementos que permitan avanzar hacia un acuerdo vinculante que no creo que posiblemente podamos lograrlo ahora en París. En Europa hay un nivel alto de conciencia de la necesidad de proteger la tierra, de proteger los micro ecosistemas, de proteger los grandes ecosistemas. Hay una conciencia alta. No así en Latinoamérica, donde nosotros tenemos la suerte de vivir. Y Latinoamérica tiene la peculiaridad de que en ella se desarrolla una economía en crecimiento. O sea, que las economías en crecimiento son las economías que más agreden el clima. Por eso la preocupación con China o la preocupación histórica con Estados Unidos, ¿verdad? Por la emisión de dióxido y de gases. ¿Hay posibilidad de que se pueda construir esa conciencia en Latinoamérica o que pudiera en Latinoamérica ser llevada a una condición en la que defina una relación amigable entre el clima y las industrias? Mira, a veces hay un parámetro que se llama huella ecológica. La huella ecológica es, digamos, el nivel de consumo que debería tener una sociedad, se puede medir para una sociedad o un individuo que sea recuperable por la naturaleza. Es decir, hasta dónde tú puedas llegar que la naturaleza pueda reponer lo que tú consumes. Por ejemplo, Japón tiene 3.6 en su huella ecológica, es decir, Japón consume 3 veces y medio lo que ella es capaz de producir. Por lo tanto, todos esos recursos provienen del exterior. Por eso es una economía de una economía sofisticada, de exportación y de importación también de muchos de los productos que requiere para el consumo japonés. Sin embargo, la mayoría de los países de Latinoamérica no tenemos esa huella ecológica. Si consumiéramos como consumen los japoneses hoy, necesitaríamos 3 puntos y pico planetas como el que tenemos, que es un poco lo que los países desarrollados han ido marcando por su nivel de consumo. El problema nuestro es que a veces la pobreza se constituye también en un enemigo por la forma en que se interactúa con la naturaleza, lo que estábamos hablando. Entonces, obviamente, tenemos que buscar o reducir el consumo, que es muy difícil, se ha demostrado en países capitalistas, donde toda la maquinaria está dirigida al consumo, o cambiamos las tecnologías, que las tecnologías puedan ser más amigables. En el pasado, por ejemplo, teníamos el hoyo del ozono y cambiamos las tecnologías de los gases con efecto del ozono y logramos superar ese problema que en su momento asustó a la humanidad respecto a la viabilidad del planeta Tierra. Entonces, ahora, por eso es que el cambio tecnológico es quizá el de mayor viabilidad. Por ejemplo, en el caso de Latinoamérica, tú tienes gobierno, como muchos de los gobiernos han adoptado medidas. La propia República Dominicana tiene casi un 36% de su territorio que lo ha convertido en áreas protegidas. Ahora, desde el punto de vista legislativo, ha habido una política dirigida, porque estas son decisiones políticas, porque ¿qué es lo que pasa en Europa? Que en Europa hay una conciencia ambiental y hay fuerzas políticas que representan esa conciencia ambiental. A la hora de la conformación de gobierno parlamentario, esas fuerzas políticas obtienen ganancia política, es decir, para comprometerse a la formación de una coalición,
tienen que comprometerse a una determinada política. Y es un poco lo que nos hace falta en América Latina, pero hay en marcha una serie de medidas. Tú tienes en Bolivia, Evo ha asumido esto de una manera central, Correa, de hecho inclusive Correa ha prohibido la explotación de yacimientos petroleros en pro de defender determinados valores ambientales. Entonces, yo creo que es un debate que atraviesa el planeta entero, quizás salvo alguna... Y el debate va construyendo niveles de conciencia. Conciencia, sí. Sí, eso es auspicioso y esperanzador. Señores, gracias, muchísimas gracias por acompañarnos en este conversatorio entre Domingo Contreras y un servidor.